Estamos en la clase número 3. En esta clase vamos a comenzar con arribo y descarga de la mercadería. Yo me voy a referir siempre a la vía marítima. La vía aérea y la vía terrestre, en el módulo ustedes pueden ver que cambiará algún plazo, pero más o menos es lo mismo. Entonces vamos a ver cómo es el arribo. Cada medio de transporte que ingresa al territorio de Enero debe traer los documentos propios. El buque tiene que tener los documentos propios del buque. Tiene que tener los manifiestos de origen, que ahora los voy a explicar. Tiene que tener el manifiesto de rancho y tiene que tener el manifiesto de la pacotilla. Además, tendrá otros documentos para otros organismos como migraciones, sanidad, etc. Yo me refiero exclusivamente a lo que me interesa por aduana. El aduanero que los recibe, el aduanero que sube al buque, se llama oficial de bahía, que va a controlar esos documentos y los va a inicialar para que después no le hagan un cambiazo. Eso queda claro, porque la aduana no se va a quedar con esos documentos, sino que va a quedar en poder del ATA. ¿Qué son los manifiestos de origen? En el cuadernillo van a ver, imaginemos un buque que sale del puerto de Hamburgo, va al puerto de Nueva York, sigue por el puerto de Venezuela, Puerto Cabello, va por Río de Janeiro, pasa por Montevideo, viene a Buenos Aires, sigue para Puerto Madryn, da la vuelta por el estrecho de Magallanes y va hasta el puerto de Valparaíso. Y luego vuelve, puerto de Valparaíso, Puerto Madryn, puerto de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Puerto Cabello, Nueva York, Hamburgo, completando ese recorrido que hace esa empresa de navegación. Puede ser que a lo mejor no tenga carga para Puerto Madryn, bueno, en ese caso no va. Siempre el buque va a tocar un puerto cuando tiene carga para descargar o carga para cargar. En Hamburgo van a cargar mercaderías para Nueva York, para Puerto Cabello, para Río de Janeiro, para Buenos Aires y nada más. Entonces va a haber un manifiesto de origen donde está explicitada esas cargas. Va a decir de Hamburgo para Nueva York, otra dirá de Hamburgo para Puerto Cabello, de Hamburgo para Río de Janeiro, de Hamburgo para Buenos Aires. En Buenos Aires, el ATA, que trabaja para esa empresa, ya en su sistema informático va recibiendo qué es la carga que viene de Hamburgo o que va a venir de Hamburgo para Buenos Aires y ya va armando la declaración de su manifiesto de carga, que le dicen MANI, donde le va a declarar a la aduana las cargas que van a descargar en Buenos Aires. El buque llega a Nueva York, descarga las mercaderías de Hamburgo para Nueva York, por lo tanto iría, digamos, al archivo los manifiestos de origen que cubrían esas cargas. Pero en Nueva York recibe otras cargas, otros contenedores que son para Puerto Cabello, para Río de Janeiro, para Buenos Aires, etcétera, o para Valparaíso. Entonces ya se incrementa de nuevo el manifiesto de origen con las cargas que nacen en Nueva York. Cuando llega a Puerto Cabello, descargan las cargas para Venezuela, pero en Puerto Cabello tal vez tenga cargas para Buenos Aires. Entonces, descargan del manifiesto de origen las cargas que ya no van a estar y ponen en el manifiesto de origen las cargas que se han cargado en Puerto Cabello. Entonces, como conclusión, podemos decir que el manifiesto de origen o los manifiestos originales de la carga representan todas las cargas que están en el buque en un determinado momento. Es como si le hicieran una radiografía al buque, el capitán va a tener que poder explicarle a la autoridad aduanera qué cargas son para ese puerto, qué cargas son para otro puerto, qué cargas van a quedar. Porque a lo mejor en Buenos Aires también se pueden estar cargando contenedores que son para Hamburgo. Quiere decir que cuando vaya por Puerto Madryn va a tener contenedores que son para Hamburgo y tienen que estar en los manifiestos de origen. Cuando llega para Buenos Aires, el ATA va a tener que declarar
el manifiesto de carga, o sea, las cargas que van a ser descargadas en Buenos Aires. Declararlo antes que sean descargadas, porque nuestro sistema es usted declare y yo reviso después. Si yo reviso o no reviso, no es un problema suyo, pero usted declare primero, porque si usted no declara, van a estar las cargas y yo no sé si están bien o están mal. Pero si usted declara lo que va a descargar, vamos a ver si está descargado lo que declaró o aparecen cosas que no estaban declaradas o no aparecen cosas que estaban declaradas. Y ahí va a tener que justificarlo. ¿Qué es el rancho? No es solamente una casita en las pampas. El rancho es los comestibles, las provisiones, el combustible, todo lo que es necesario para la navegación del buque. Y la pacotilla son las pertenencias de los tripulantes. Quiere decir entonces que cuando el buque llega, le entrega al oficial de bahía, al aduanero, el manifiesto de origen, el manifiesto de rancho y el manifiesto de la pacotilla. Por ejemplo, como rancho puede estar las medicinas que tiene el buque, los tambores con aceite, las armas que pudiera tener el capitán, el televisor plasma que está en el salón de reuniones del buque, forma parte del rancho. Y la pacotilla es lo que podría encontrar una inspección aduanera en el camarote del tripulante, que tiene que coincidir con lo que está declarado en ese manifiesto. Por ejemplo, un segundo oficial tiene una notebook, tiene un televisor, tiene un equipo de música, una cantidad de CD o de DVD, y bueno, tienen que estar, porque si no está, ahí la aduana dice, lo que no está es porque lo metió de contrabando. Entonces tengo que hacerle un expediente y lo tengo que castigar. Comprendido entonces el tema, para el control de la aduana tiene que estar el manifiesto de origen con todo lo que tiene el buque arriba, el manifiesto de rancho con todo lo que son las provisiones, los comestibles, el manifiesto de pacotilla con las pertenencias de los tripulantes, porque la aduana en principio no desconfía, pero si no aparecen sí desconfía y ataca. Luego vamos al manifiesto de carga. El ATA, con todo lo que fue recibiendo de la línea de los distintos puertos, fue armando su declaración del manifiesto de carga, donde ustedes al final del cuadernillo lo van a encontrar manifiestos de carga donde ven el número de conocimiento de embarque, que es el documento de transporte, la cantidad de contenedores que corresponden a ese conocimiento de embarque, la consignación, los kilos, y eso lo va a tener a la larga el guarda de aduana, porque se lo presenta el ATA, una vez que lo registró en el sistema María y lo imprimió, y lo tiene el guarda de aduana, que es el que le da el ok para que comience la descarga. ¿Ustedes saben cómo es la descarga de un buque? Yo le doy un ejemplo a los alumnos de presencial. ¿Saben lo que es patear un hormiguero? Ustedes vean un hormiguero, y los que son del interior bien lo saben. Hay un hormiguero donde está el montículo, pero ustedes lo pisan y al ratito empiezan a aparecer las hormigas buscando a quién es el atacante, pero aparecen por millones. Bueno, cuando el guarda de aduana autoriza que el buque descargue, la terminal comienza a descargar, pero ustedes lo han visto, y si no lo han visto pueden ver en alguno de los PowerPoint que están por ahí, donde ven con qué velocidad descargan, con qué velocidad los camioneros llevan el contenedor, con qué velocidad la máquina, la grúa de los contenedores los va descargando, y al mismo tiempo va cargando las cargas de exportación. Cosa que ese buque en un día puede a lo mejor irse, en 2 días puede irse, porque la estadía de un buque en el muelle es carísima. Por eso es la existencia de las terminales portuarias. Por eso la terminal portuaria no deja que venga don Pepe con su camión para retirar una carga del buque. Porque ellos tienen todo armado, tienen una logística, saben dónde está cada contenedor, dónde lo van a colocar y todo muy rápidamente. Eso es porque los puertos poco a poco se han ido licitando
y colocando terminales portuarias que son las que lo saben trabajar. Acá hay terminales australianas, filipinas, etcétera, que son las que están actuando, alemanas, que son las que actúan. Las compañías de transporte marítimo en general tienen relación con las terminales. O sea que todos los buques de una determinada compañía van a una determinada terminal. Las cargas que llegan de la terminal, los contenedores, pueden quedar en los depósitos de la terminal, pueden ser retiradas a plaza, o sea, nacionalizadas, hecho el trámite, o pueden ser llevadas a otros depósitos autorizados por la aduana que están en otros lugares. Es muy común que hay terminales que no son depósitos, que no quieren tampoco tener depósito de mercadería. Trabajan como terminales y los bultos tienen que irse rápido de ahí. Entonces hay que hacer los traslados a los depósitos. En el caso de contenedores, la desconsolidación del contenedor, o sea, la apertura del contenedor, sacar las cargas que están dentro de él y acomodarlas dentro de los depósitos fiscales, y luego se procede a la devolución del contenedor al transportista, que es el dueño del mismo. Con eso tenemos más o menos el trabajo que hace el ATA. Luego, ya habíamos dicho al comienzo, en la primera clase para el control, que el depósito está declarando. Entonces, ¿quién declara? La terminal declara las cargas que está recibiendo y descargando y que está entregando. Está declarando las cargas que manda a los depósitos, las cargas que se llevan los despachantes de aduana. El depósito fiscal está declarando las cargas que recibe. ¿Qué está recibiendo? Un contenedor. Cuando se desconsolida el contenedor, tiene que hacer otro recibido de ingreso a depósito de los bultos que estaban dentro del contenedor. Y ahí vamos viendo cómo informáticamente se va llevando el control hasta el bulto más pequeño que se encuentra dentro de un depósito. Bueno, ¿qué pasa cuando el buque descarga? El que trabaja se equivoca, había dicho antes yo. Bueno, si aparecen cargas que no estaban declaradas en el manifiesto de carga MANI y son encontradas, la aduana en principio no desconfía y tiene un plazo, el ATA, para justificar. Lo primero es decir, sí, estamos de acuerdo que estos 4 contenedores tenían que venir, no tenían que venir y aquí están. Encontramos 4 contenedores. Eso se llama sobrante a la descarga. El ATA se tiene que ocupar, en un término que es de 10, 15 días, de ver por qué aparecieron esos 4 contenedores ahí. Hasta que el de Río de Janeiro le dice esos 4 contenedores tenían que haber sido descargados en Río de Janeiro y por error no se descargaron. Entonces es un faltante en Río de Janeiro y es un sobrante en el puerto de Buenos Aires. Y ahí el ATA se tiene que ocupar de llevar esos contenedores, embarcarlos de nuevo con destino a Río de Janeiro. En el caso que en la declaración del manifiesto de carga, en el MANI, aparecieran algunos contenedores o cajas o bultos y no bajaron, se considera faltante a la descarga. Tenían que haber bajado y no bajaron, no están. Entonces, ese faltante a la descarga, en primera instancia, el ATA tiene que decir, bueno, perfecto, hay faltante a la descarga y ahora lo tengo que justificar. Y tiene un plazo para también hacer la recorrida por toda la línea de los puertos y por ahí se entera que en el mismo puerto de Hamburgo no lo habían embarcado. Entonces tiene que justificar ese faltante con toda la documentación que dice que en Hamburgo, certifican desde Hamburgo, esos 4 contenedores o esa mercadería no había sido embarcada. Entonces la aduana acepta que hubo faltante a la descarga. ¿Qué pasa si no lo justifica en términos? Es contrabando para la aduana. Ese faltante es contrabando porque seguramente llegó en el buque y lo sacaron de noche y a escondidas y por eso es faltante porque no está ahora como tiene que estar. Y esos 4 contenedores que habían aparecido, que eran sobrantes, como no lo justificaron, los agarro, los incauto porque es contrabando, porque los encontré antes que se los pudieran llevar de noche. ¿Queda claro entonces? En principio la aduana acepta el faltante y el sobrante, pero se lo tiene que justificar el ATA como corresponde, porque si no va a decir que es contrabando, ya sea el que no está como el que apareció. Lo otro que
voy a referirme ahora a esa permanencia, permanencia a bordo. La mercadería que va para otros puertos está en permanencia a bordo sin que la tenga que solicitar. O sea, el ATA de Buenos Aires no tiene que pedirle a la aduana de Buenos Aires que deje que estén arriba del buque cargas que son para Valparaíso. Están directamente en permanencia. El rancho también está en permanencia sin necesidad de que haya que pedirlo. Y la pacotilla también está en permanencia a bordo sin necesidad de que haya que pedirla. Están. Pero si hay alguna carga que se iba a descargar en nuestro puerto, que figura en el MANI como que va a tener que ser descargada y por algún motivo no será descargada, el ATA tiene que solicitarle a la aduana que le permita la permanencia a bordo de esa carga que originalmente iba a ser descargada. Les doy un ejemplo. El alemán vendió una máquina, un grupo generador que vale 20 millones de dólares a una empresa argentina. A pagar. Cuando ese buque ya está viniendo para acá, el operador argentino, el comprador argentino, le avisa que no se lo va a poder pagar porque entró en quiebra. Entonces, el alemán le da la orden al transportista que esos contenedores con el grupo generador no lo descarguen en el puerto de Buenos Aires. ¿Con qué nos encontramos? Con que el transportista había declarado en el MANI, el ATA había declarado en el manifiesto de carga, que ese conocimiento con esos contenedores era para descargar en Buenos Aires. Y de repente tiene la orden de que no hay que descargarlo en Buenos Aires, que hay que llevarlo de vuelta a Hamburgo o descargarlo en otro determinado puerto. En ese caso, como ya había declarado que eran para Buenos Aires, figura en el manifiesto de carga, va a tener que presentar una solicitud ante la aduana diciendo que solicita que para ese conocimiento, esos 4 contenedores con tantos kilos que iban a ser descargados, permanezcan a bordo, porque volverán a Hamburgo. ¿Qué va a hacer la aduana? Dice, bueno, por si las moscas, vamos a ir a bordo a ver que estén los 4 contenedores, porque también puede ser que los hayan bajado de noche y a oscuras, y ahora me dicen que piden que estén a bordo para que yo no me dé cuenta que los entraron de contrabando. Si yo no voy a revisar, bueno, el buque se va y listo, entraron de contrabando. Pero por eso voy a ir a revisar. Subo a bordo, veo que están los 4 contenedores y entonces autorizo al ATA a que permanezca a bordo esa mercadería. En la vía acuática, desde la fecha de entrada del buque, tiene que solicitarlo dentro de los 4 días de esa fecha de arribo. En la vía aérea lo tiene que solicitar de inmediato de la llegada del avión. En camión lo tiene que solicitar y justo en el mismo momento que presentan los documentos de ingreso del camión, tiene que estar pidiendo que permanezca a bordo porque se va a ir, se va a retornar al exterior. Y en el caso de ferrocarril, ya sabemos lo que son los ferrocarriles, tiene un día para presentarlo, ese pedido de permanencia a bordo. Con eso tenemos entonces el arribo, la descarga, faltantes y sobrantes, permanencia a bordo. Les recomiendo que lean el módulo. Siempre en los exámenes hay preguntas sobre ese tema. Plazos, de qué se trata, etc. Me voy a referir brevemente a las mercaderías que llaman hechazón o naufragio. El buque está navegando, hay una tormenta y hay que aligerar carga. Entonces el buque tira contenedores al mar. Cuando llega, el ATA tiene que declararle a la aduana esa hechazón. ¿Qué mercaderías que ha tirado al mar? Entonces hay que hacer todo un acta por eso. Y si, por el contrario, aparecen bultos procedentes de esa hechazón, quedan bajo la custodia de la aduana, se considera como una zona primaria el lugar donde aparecen esos bultos, lo mismo si fueran procedentes de naufragio, y los interesados tienen que demostrar que son los dueños de eso, con los conocimientos de embarque, tienen que demostrar que son los dueños de eso para poder hacer el despacho a plaza. Eso es lo que se llama hechazón y lo que se llama producto de naufragio. Se supone
que cualquier argentino que encuentre un cajón flotando en el mar, cerca de donde está con su canoa, con su bote, bueno, le dará de inmediato aviso a la aduana para que tome intervención. No podemos suponer que se lo va a agarrar y va a mirar lo que tiene y se lo va a guardar. Bueno, no se olviden de estudiar el módulo, no se olviden de ver, no se olviden de hacer las preguntas. Yo leo el foro, contesto lo más rápido posible, generalmente contesto de un día para otro, ya les estoy dando la respuesta. Participan en las clases en línea. Yo me doy cuenta que los alumnos que vienen a rendir el examen final, los que fueron en las clases en línea, siempre les va bien. Los que nunca aparecieron, en general, pueden tener equivocaciones, porque es distinto, el que estudia solo puede interpretar de una forma y puede interpretar de una forma equivocada. Bueno, hasta la próxima clase. Chao.